Buenos días, estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio Galileano Peruano Italiano. El día de hoy vamos a desarrollar un nuevo tema, que es la comunicación. ¿Y qué es la comunicación? Nos dice que es el proceso de transmisión de información de un punto a otro. Y también puede ser el proceso de interacción social. Profesora, ¿yo me comunico? Claro, todos nos comunicamos porque en nuestra vida diaria hacemos uso de la comunicación. Ya sea tú te comunicas con mamá, papá, entre hermanos. Profesora, pero ¿y si una persona que vive sola se comunica? Claro que se comunica. Mediante puede ser viendo televisión se está comunicando, escuchando radio se está comunicando, por las redes sociales, por el celular, su WhatsApp, es una forma de comunicación. Y profesora, ¿y qué tal una persona vive sola y no tiene con quién comunicarse, no tiene con quién hablar? ¿Existiría comunicación? Claro, porque a veces esa persona habla para sí misma. Y cuando una persona habla sola, ¿qué sería? Un monólogo o soliloquio. Y en este caso el emisor y el receptor sería la misma persona. También podría ser que la persona se anime y coja un libro, una lectura o un periódico y se ponga a leer. También existe comunicación ahí. En ese caso los emisor y receptor serían diferentes, ¿no? ¿El emisor quién sería? El emisor sería la lectura o la obra que está leyendo o el periódico que está leyendo y el receptor sería la persona. Entonces, definimos a la comunicación como el proceso de transmisión de información de un punto a otro. O también tenemos el concepto de que es un proceso de interacción social, donde el emisor va a transmitir un mensaje al receptor, usando el mismo código para que estos se entiendan por medio de un canal físico. Sí. La comunicación se divide en comunicación humana y comunicación no humana. Dentro de la comunicación humana se va a caracterizar por la creatividad, por nuevas formas de expresarse, para manifestar los pensamientos. Y dentro de la comunicación humana se divide en comunicación verbal y comunicación no verbal. La comunicación no verbal se transmite mediante el lenguaje hablado o escrito. La comunicación verbal se va a dividir en comunicación oral y comunicación escrita. La comunicación oral también se va a denominar auditiva, oral o auditiva, donde va a intervenir el hablante y un oyente. Por ejemplo, puede ser en un diálogo. En un diálogo, cuando tú estás conversando con tu mejor amigo y cuando tú empiezas la conversación, tú vas a ser el emisor y tu amigo va a ser el receptor, ¿sí? Y en la comunicación escrita o visográfica va a participar el escritor y el lector. Cuando tú estás leyendo una obra, la obra por ejemplo de Guanmacuyay de José María Arguedas, el emisor, ¿quién va a ser? ¿Va a ser tú o va a ser José María Arguedas? José María Arguedas, ¿sí? Porque él te va a transmitir un mensaje mediante su obra y el receptor vas a ser tú. Y en la comunicación no verbal se van a usar diferentes recursos del lenguaje, donde pueden ser la sirena de una ambulancia, cuando el árbitro saca la tarjeta amarilla, ¿qué significa? Le está llamando la atención al jugador, ¿verdad? Cuando saca la tarjeta roja, ya expulsión. Cuando también el saludo, cuando mueves tu palma, tu mano de izquierda a derecha, estás saludando o estás despidiéndote de alguien, el apretón de manos, claro que ahora ya no se puede hacer, ¿no? Un abrazo, mediante el sistema de braille. Cuando tú ves en el semáforo, ya tan solo con que se ponga con una luz, ya sea roja, ámbar o verde, te está comunicando algo, qué es lo que tienes que hacer, ¿verdad? También cuando vas a lugares públicos,
Donde está el circulito rojo y está tachando dentro el cigarro, ¿qué te indica? ¿Qué te está comunicando? Que en ese lugar no debes fumar, está prohibido fumar. Entonces todos esos códigos, esos signos están dentro de la comunicación no verbal. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la comunicación no humana? ¿Quiénes la realizan? Está realizada por los animales y por las plantas. Ejemplo puede ser las señales ultrasónicas del delfín, del murciélago. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, del murciélago emite sonidos ultrasónicos así como para captar a su presa, y cuando cae cerca la presa vuelve como un eco, y entonces el murciélago ya vuelve a emitir esos sonidos ultrasónicos a la presa más cerca a otra dirección para ver dónde está y atraparla. ¿Sí? También puede ser el canto de las aves, el trino de las aves en un cortejo. De esos ejemplos están dentro de la comunicación no humana. Bien, ahora vamos a desarrollar los elementos de la comunicación, que son 8 elementos, no te olvides, 8 elementos. Vamos con el primero. El primero es el emisor. ¿Quién va a ser el emisor? Va a ser la persona que va a transmitir el mensaje. También se le puede llamar codificador, o sea, puede ser emisor o codificador. ¿Sí? No te olvides, es la persona que va a transmitir la información hacia el receptor. El segundo elemento es el receptor. ¿Quién es el receptor? El receptor va a ser el sujeto que va a recibir el mensaje y lo va a interpretar, lo va a decodificar. Por lo tanto, al receptor también se le conoce como decodificador. Entonces puede ser receptor o decodificador. ¿Sí? Ahora vamos con el tercer elemento. El tercer elemento es el código. ¿Y qué es el código? El código van a ser los signos que van a usar el emisor y el receptor para poderse entender. El emisor por ejemplo, va a usar la lengua castellana para poder transmitir su mensaje hacia el receptor. Y el receptor también tiene que saber la lengua castellana para poder entenderse. Porque, ¿qué pasa? Si el emisor habla en lengua castellana, pero el receptor habla lengua francesa, ¿habría comunicación? No, porque no se podrían entender. Entonces, este código tiene que ser conocido por ambos, ¿sí? Por el emisor y por el receptor, para que pueda haber una comunicación y se pueda transmitir el mensaje. Y justamente el cuarto elemento es el mensaje. ¿Qué es el mensaje? Va a ser el conjunto de pensamientos, ideas, opiniones y sentimientos, todo lo que el emisor va a querer transmitir al receptor. El quinto elemento va a ser el canal. ¿Y qué es el canal? El canal va a ser el medio físico por donde se va a transmitir el mensaje. Por ejemplo, puede ser las ondas sonoras, el aire. En el caso de que si estás leyendo la obra literaria, va a ser el papel, el libro, las hojas del libro. Si te estás comunicando por teléfono, va a ser el teléfono, el correo electrónico, etc. El sexto elemento es el referente. ¿Y qué es el referente? Va a ser el tema o el hecho de la realidad el cual alude el mensaje. Como profesora, te doy un ejemplo. Por ejemplo, Raúl le dice a María: te voy a invitar un helado a la salida de las clases. ¿Cuál sería el referente? El referente va a ser en el momento en que Renzo habla del helado que aún no existe, ¿no? Porque todavía le dice, te voy a invitar, todavía no ha sucedido. Pero en el momento de que el helado va a ser recibido, va a ser invitado, adquirido por esa persona, ahí se va a convertir en el referente, ¿sí? El séptimo elemento es la circunstancia, también conocida como situación o contexto.
Dentro de esto tenemos al tiempo o el momento en que se va a dar la situación de comunicación y al espacio o lugar donde va a ocurrir, ¿no?, la comunicación. Y el último elemento, el ruido. El ruido va a ser la interferencia de la comunicación. Puede ser motivado o por hechos físicos, técnicos, psicológicos, etc. Ejemplo, cuando tú estás conversando en una calle transitada, digamos en la Avenida Independencia como antes, ¿no? Antes de que suceda esta pandemia, la Avenida Independencia era transitada, ¿no? Y tú te parabas en el paradero y querías conversar con tus amigos, un poco que no se podía por el ruido de los carros, los cobradores que llamaban, ¿no?, para que suba la gente, y eso podría ser un ruido donde te interrumpe, donde no se puede escuchar bien y hay una interferencia en la comunicación. ¿Qué pasa cuando tú encuentras un libro y quieres leerlo y este libro está un poco usado? A veces las páginas están dobladas o un poquito rotas. Eso también podría ser una interferencia, ¿no? Un ruido que no te permite que se transmita bien el mensaje. O también, ¿qué pasa si te estás escribiendo un texto y la otra persona tiene carencia de ortografía, una buena ortografía no tiene? Entonces también ese podría ser una interferencia de que se pueda comunicar bien contigo. ¿Qué pasa? Estás viendo la televisión, estás viendo un programa, tu película favorita, justo dio en la televisión. Estás mirando atentamente y de pronto se distorsiona la imagen. También eso sería una interferencia porque te impide que se puede estar comunicando, ¿no? Te puede estar comunicando la película. Eso sería también una interferencia de comunicación. En el ejemplo que vemos, donde se encuentran Andrea y Sergio en un parque, Sergio le dice: «Hola Andrea, ¿cómo estás?». Y Andrea le responde: «Muy bien, Sergio, disfrutando del parque». Vamos a reconocer en este ejemplo los 8 elementos. El primer elemento, el emisor. ¿Cuál sería el emisor? ¿Quién sería? ¿Andrea o Sergio? El emisor sería Sergio, porque él es quien está comenzando la conversación. Sí, le está saludando a Andrea. ¿Y quién sería el receptor? Andrea, porque es la que recibe el mensaje, el saludo de Sergio. ¿Cuál sería el código de los dos? ¿Cuál sería? La lengua castellana, porque los dos están hablando lengua castellana. Sí, porque no veo ahí: «Hi Andrea, how are you?». No, los dos están hablando castellano. «Hola Andrea, ¿cómo estás?». Entonces el código sería la lengua castellana. ¿Y cuál sería el canal? Recuerda que el canal es el medio físico. ¿Cuál sería? En este caso podría ser las ondas sonoras o el aire. ¿Y cuál sería el mensaje? El mensaje es que Sergio está saludando a Andrea. ¿Y cuál sería el referente? El saludo, porque se concretiza en el saludo. ¿Y el elemento de la circunstancia? ¿Nos da tiempo? No. ¿Nos da lugar? Sí, Andrea nos dice que está disfrutando en el parque, entonces la circunstancia sería el parque. ¿Y cuál sería el ruido? En este caso no lo menciona, pero tú, imaginándote en un parque donde hay niños, quizás podría ser los gritos, las risas de los niños, quizás que te imaginas que hay mucha gente y están hablando y quizás por ahí podría haber una interferencia, ¿no? Pero en este caso no lo menciona, ¿sí? Listo, chicos, esta es una pequeña explicación. Nos vemos en las clases de Zoom para continuar con el tema. Nos vemos.